Bueno, tienen sus Biblias ahí, me imagino, así que les voy a pedir que podamos leer un episodio de la palabra que me imagino que, porque antes lo hemos compartido, así que ya para ustedes debe ser familiar. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué, capítulo 4. ¿Lo tienen, cierto? Bueno, ahí los que no hayan traído Biblia pueden compartir. Pueden acercarse a alguien que tenga Biblia. ¿Lo tenemos? Qué bueno. Qué bueno que estamos juntos, hermanos, que somos parte de la Iglesia de Cristo. Y vamos a aprender algo especial hoy, espero. Los seres humanos somos una creación tan compleja y somos una creación de Dios maravillosa, pero es complejo, muy complejo. Y todos los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos, los que nos llamamos seguidores de Cristo, tenemos promesas para nuestra vida. Tenemos promesas y tenemos a nuestra disposición milagros de Dios. Y cada generación que pasa, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, todos los que vayan pasando, tienen que vivir para poder recibir esas promesas, para poder recibir esos milagros, ¿cierto? Tienen que vivir de una manera. Tienen que vivir de cierta forma o por lo menos tener y alcanzar una actitud, un caminar determinado. Y aquí en esta historia que vamos a leer ahora, no sé si alguno se acuerda que antes la ha leído o la hemos compartido acá en la iglesia. ¿Alguien se acuerda de este relato? Está en el monumento, dice, por lo menos en la Biblia mía, en esta versión, dice monumento conmemorativo. Josué 4, muy bien. Sí, piedras recordatorias, ¿cierto? Recordatorias. O sea, vamos hoy día a hablar sobre un recuerdo permanente que debe existir en nuestra vida. Bueno, dice, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, elijan un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenle que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganle que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo, vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. ¿Lo recordaron? ¿Recuerdan este pasaje? ¿Alguna vez lo hemos compartido? Bueno, este relato, esta escena, ¿cierto?, viene del momento en que Josué comanda al pueblo de Israel para cruzar el río Jordán. Tenían que cruzar el río. Y Dios hace un milagro ahí, en ese momento. Se abren las aguas, como pasó en la huida de Egipto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ya, eso es como súper famoso, ¿cierto? Pero este episodio también es un episodio milagroso, porque Dios le dijo a Josué, tú lleva a la gente, enséñales cómo tienen que hacerlo, dale todas las directrices, tú eres el jefe, yo te hablo a ti y tú les hablas a ellos, y ellos van a obedecer a estas instrucciones y van a ver el milagro, van a ver un milagro. Se abren las aguas del río y todo el pueblo puede cruzar en seco.
hasta llegar al otro lado. Y cuando iban a llegar al otro lado, era la evidencia y el tiempo de conquistar todas las tierras que Dios le había prometido, empezando por Jericó, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Bueno, esto allí en el río Jordán, cuando Dios le da la orden a Josué, en el fondo le está diciendo, aquí voy a dejar como una especie de monumento. Lo que voy a hacer es poner estas piedras como una señal, un recordatorio para que todas las personas sepan, para que la gente se acuerde, para que todo el pueblo no olvide. Entonces, a mí me asaltó una pregunta cuando leía este pasaje. ¿Para qué Dios querría e insistía en dejar un recordatorio, una especie de monumento? ¿Para qué? ¿Por qué? Y si somos honestos, nosotros deberíamos pensar en nosotros, ¿cierto? Deberíamos pensar cómo somos los seres humanos. Los seres humanos olvidamos muy fácil. Bueno, algunas cosas, ¿cierto? No todo. Parece que las cosas malas es fácil recordarlas. Pero hay muchas cosas que olvidamos. De todas nuestras experiencias de vida, si tú piensas, tengo tantos años de vida y todo para atrás he olvidado muchas cosas, muchos episodios de mi vida, muchas cosas que son quizás importantes de recordar, las he olvidado. Entonces, Dios está planteando aquí, en estos versículos, que sus hijos no deben olvidar ciertas cosas. Está diciéndonos, ustedes que son mis hijos, no tienen que olvidar lo que yo he hecho por ustedes. No tienen que olvidar quién soy yo, quién es su Dios. Podríamos olvidar cualquier otra cosa. Pero nunca olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en distintas etapas de nuestra vida. Entonces, si nosotros pensamos un poquito en la experiencia personal, lo que cada uno vive, nos vamos a dar cuenta que muchas veces cuando entramos en crisis en nuestra vida y entramos en crisis y perdemos el control, es porque no hemos examinado, ni hemos meditado, ni hemos reflexionado, ni hemos hecho el recuerdo de todas las veces en las que Dios nos ha ayudado, de todas las veces en que Dios ha intervenido, de todos los momentos en que Dios nos ha socorrido, de todos los momentos también en donde Él nos ha reprendido porque nos ama. ¿Sí o no? Eso pasa. Entonces aquí Dios está diciendo, es necesario que ustedes sean personas reflexivas, que ustedes sean personas que mediten. No es bueno que demos vuelta a las hojas así rápidamente en algunos episodios de nuestra vida. No es bueno que no pensemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que ya hizo y lo que está por hacer. No es bueno. El Señor está diciéndonos, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué yo quiero dejar un recordatorio? ¿Por qué yo le dije al pueblo que pusieran piedras, que nadie se olvidara? ¿Por qué? Porque es importante para mí, el Señor dice, que mi gente, que los que dicen que me siguen, que me aman, etcétera, puedan recordar quién soy yo y lo que yo he hecho por ustedes y puedan tener confianza y puedan tener fe y puedan tener una conducta coherente con eso. Es importante. Para Dios es importantísimo. Y creo que es bueno que podamos meditar en algunos versículos. Miren, me gustaría que buscaran en el Salmo 77, 11. Vamos a leer el Salmo 77, 11. Dice: prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros, los milagros de antaño, dice, de atrás, de mucho tiempo. Meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas.
Eso está diciendo el Señor que tenemos que hacer. Miren, los seres humanos debemos entender que estamos llenos de complejidad. Y cuando entendemos que somos complejos, entonces somos capaces de asumir responsabilidad y de asumir también que podemos corregir cosas, que podemos cambiar cosas y que es importante dejarse aconsejar. Es importante dejarse aconsejar porque a veces nosotros creemos, por nuestra experiencia y conforme pasan los años, vamos creyendo que nosotros lo sabemos todo o que nosotros no necesitamos que nos aconsejen. Lo digo porque siento que no solamente son los jóvenes los que tienen que ser aconsejados, todos tenemos que ser aconsejados por alguien. Necesitamos ese consejo. Necesitamos que alguien nos traiga también a la memoria ciertas cosas. Es valiosísimo que podamos tener esa perspectiva, esa forma de vivir y de pensar. Porque eso nos va a ayudar a poder tener victoria en todas las cosas que hagamos. David tenía una actitud que nosotros, yo a veces pienso tantas cosas, que los errores que cometió David, pero en realidad David siempre fue humilde. David siempre estuvo dispuesto, David siempre buscó a Dios. David estuvo con una actitud de querer aprender. O sea, no era que tú te sentabas a conversar con él y él me la sé toda. No, siempre tengo algo que decir. Yo me la sé toda. No, David era humilde. David estaba siempre buscando que Dios le ministrara. Y seguro, si era así con Dios, seguramente era así con las otras personas, con aquellos que le tenían los ancianos que tenían que enseñarle o guiarle ciertas cosas. Y un episodio de su vida que estuvo en oscuridad, Dios no permitió que permaneciera así. Lo sacó de eso, porque él tuvo un corazón. Entonces él decía, yo recuerdo siempre. ¿Por qué? Porque él tenía una actitud de estar recordando quién era su Dios. Nosotros a veces, hermanos, vivimos la vida sin recordar quién era nuestro Dios, lo potente que es nuestro Dios, lo hacedor de milagros y de maravillas, las promesas que Él tiene para nosotros. Vivimos a veces tan enfrascados en lo que nosotros pensamos y en lo que se va gestando a raíz de los años en nuestra vida, producto de que no nos mantenemos en una comunión con Dios, producto de que nosotros a veces no estamos buscando a Dios como deberíamos buscarlo. Si para qué estamos con cuentos. Muchas veces nosotros dejamos que Dios corra y fluya para otros y nosotros nos descartamos, nos conformamos. Somos muchas veces muy mediocres en nuestra búsqueda con Dios. Y aquí tenemos a un hombre que decía, prefiero recordar las hazañas de mi Señor. Prefiero eso. Traer a la memoria los milagros, las proezas de antaño, todo. Qué maravilla es tener esa actitud, estar recordando siempre, porque si tú no recuerdas, si tú no usas tu mente, tu corazón, que están tan unidos, que son casi una sola cosa, si tú no lo usas, no estás llenándote de recordatorios de quién es tu Dios, cómo es Él, lo que Él está obrando, los tiempos de Dios, cómo Él comenzó todo y cómo lo va a terminar. Si tú no llenas tu vida de la palabra, créeme, no te vas a dar ni cuenta cuando tú estás out. No te vas a dar cuenta. Nosotros necesitamos traer a nuestra memoria quién es nuestro Dios. Y hay otro pasaje de Santiago, me gustaría que lo buscaran, y si quieren, bueno, porque yo siempre digo, márquenlo, para que no nadie diga que yo impongo cosas. Si quieren pueden marcar, ahí en la epístola de Santiago, esto está Santiago, capítulo 1, verso 22, del 22 al 27 vamos a leer, ¿ya? ¿Lo tienes? Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra,
pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. ¿Han captado eso? Vamos al espejo, nos miramos y después nos vamos. Ese momento en que estamos ahí mirándonos en un espejo, podemos ver todo de nosotros, ¿cierto? Todo lo que está ahí en nuestra cara. Eso dice aquí, que cuando tú te expones a la palabra, entonces estás como mirándote en un espejo. Y después de mirarse, dice, se va. Y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este versículo? Nos está diciendo que tenemos dos caminos, hermano. Nos está hablando de que todos tenemos la opción de mirarnos en la palabra. Tú tienes que mirarte. Yo me miro en la palabra. Señor, ¿qué me estás hablando? Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué estás escudriñando dentro de mi corazón? ¿Qué estás mostrándome? Aquí está la palabra. Y luego, ¿qué hago con eso? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la asimilo? Porque el otro camino es que yo me miro, luego me voy y me olvido. Y nosotros no estamos llamados a olvidar, estamos llamados a recordar la palabra, porque Dios está trabajando en nosotros para que podamos tener un corazón como vamos a leer aquí, en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Mira lo que dice. Estén siempre alegres. Amén. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Bueno, aquí nos está diciendo el versículo claramente. Nos está diciendo, tengan gozo, ¿cierto? No dejen de orar y sean agradecidos. Seamos agradecidos. Pero ¿cómo podemos lograr eso si olvidamos? Si nos olvidamos a quién estamos sirviendo, si nos olvidamos qué es lo que Él quiere enseñarnos, si no nos tomamos el tiempo para recordar, si no nos tomamos el tiempo para detenernos y pensar cómo actúa Dios, cómo se mueve Dios, quién soy yo, cómo soy yo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cómo estoy en esta etapa de la vida, cómo estoy enfrentando todos los conflictos de la vida. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? Porque yo puedo decir muchas cosas y les puedo dar muchos discursos aquí, decir, no, estoy súper bien, soy seca, estoy súper bien. No tengo nada, que estoy creciendo, estoy súper fuerte. Podemos decir muchas cosas, dar muchos testimonios, ¿cierto? No, sí. Y podemos criticar a otros más encima. Esto, otro. Porque eso es el pan de cada día en la vida del ser humano. Tendemos a hacer eso. No dejamos que sea el discipulador el que pueda corregir y hablar ciertas cosas con la persona. O los pastores, ¿cierto? Sino que nosotros nos creemos los pastores. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de mirarse en un espejo para poder corregir su vida, para poder llenarse de lo que es necesario llenarse, de la palabra de Dios y de los recordatorios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que estemos recordando quién es Él, lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo, los testimonios que están escritos en la Biblia, los testimonios que cuentan los hermanos, las cosas que dicen, el ver la perseverancia de las personas. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que seamos agradecidos, hermano. El propósito es que tú te llenes de gratitud, porque cuando tú te llenas de gratitud dejas de ser amargado. Cuando tú te llenas de gratitud, dejamos de ser personas que andamos pateando piedra. Dejamos de ser tan criticones. Dejamos de ser personas que
siempre están dando la nota y en vez de ser un impulso, son una cosa que hay que arrastrar, ¿cierto? Como una carreta, con ruedas pesadas y llenas de piedra. Nosotros, hermanos queridos, cada uno de nosotros está llamado a ser agradecidos. Porque si nosotros estamos dando gracias a Dios en todo tiempo, en toda situación, en todo momento, entonces créeme, lo que dice la palabra de Dios se cumple, te transformas en una persona con luz, con vida. Somos agradecidos, entonces tenemos todo a nuestro favor porque Dios está con nosotros. Por eso es tan bueno que tu mente esté girando en torno a lo que Dios quiere. A las hazañas de Dios, a sus milagros. Debería ser, ¿cierto?, un estado normal de cada cristiano, ser agradecido. Señor, gracias por esto otro. Qué rico tocar tu auto y cuando vienes así con frío. Gracias, Señor, por este auto. Dar gracias a Dios por tus hijos. Señor, están con pataleta. Gracias, Señor, porque tú me los diste para que yo los forme. A veces cuesta dar gracias a Dios por no sé, por cosas que son tan sencillas. Nos cuesta. Nos falta esa cosa de permanecer en un constante revisar los milagros de Dios en nuestra vida. Milagros de Dios. Nos mantenemos en pie. Tenemos fe, hermanos. Tenemos fe. Hay gente que no puede creer. No abren sus corazones y nosotros tenemos fe. Podemos creer que hay un Dios que está vivo, que Jesucristo está con nosotros. Él es la fuerza, el motor de nuestra vida. Eso es un milagro. Y es importante que revisemos nuestro corazón. Revisa tu corazón. Mientras estoy compartiendo esta enseñanza esta mañana, observa si tienes una gratitud permanente o no en tu corazón. Porque si no hay una gratitud permanente, entonces es bueno que empieces a ejercitarla, empieces a practicar una actitud distinta en tu vida. Darle gracias a Dios por todo te saca a ti del centro. ¿Captas? Cuando tú dices gracias, Señor, puedo llegar acá a trabajar, gracias, Señor, te saca del centro. Ya tú no eres tan importante, tú no eres tan superhéroe. Dios es el que nos motiva, es el que hace las cosas. A Él nuestra gratitud, a Él todo el honor y toda la gloria. Él es la razón. Entonces estamos siendo agradecidos, hermanos, todo el tiempo con Dios. Pregúntatelo. Porque nuestra gratitud debe ser creciente. Es decir, llegamos a Cristo, ¿cierto? Conocemos al Señor y empezamos a aprender muchas cosas. Tenemos que reaprender algunas cosas. Tenemos que reformatear nuestra forma de pensar y de hacer en un proceso, ¿cierto? Entonces, es importante adquirir esto, tener una gratitud creciente, es decir, yo hoy día soy agradecida a este nivel, mañana voy a ser agradecida a este otro nivel. Y voy creciendo, y voy avanzando, y me voy fortaleciendo en fe y en gratitud. Porque cuando tú das gracias, maravilloso, maravilloso, das gracias y dices, Señor, tú eres el motor de esto, tú estás aquí, tú estás detrás de todo. Unos logros que pueda tener, puedes tener tu casa, puedes tener un auto, Señor, tú estás detrás de todo esto. Puedo tener un trabajo nuevo, Señor, tú estás aquí. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Hacer memoria de tu experiencia y de cómo Dios ha estado durante toda tu vida. Piensa un momento cuando eras pequeño, de cuántas cosas Dios te libró. ¿De cuántas? Quizás de cuántas cosas que podrían haber sido peor. A lo mejor una caída, te rompiste. Yo me rompí aquí cuando era chica y yo digo, oh, Señor, me hubiera... Terrible, me pusieron hartos puntos, pero ahí, Señor, gracias, me libraste. El Señor nos ha librado de tantas cosas. Y qué mejor que pensar cómo Él, hermano, ha usado todas las circunstancias de nuestra vida,
todas las experiencias de nuestra vida para ayudarnos. A ver, ¿qué cosas? A veces hemos recibido maltrato, pero eso te puede hacer fuerte, eso te puede hacer más grande, eso te puede hacer perdonador. Porque Dios permite todas las experiencias y circunstancias de la vida porque Él quiere ayudarnos. Él quiere que nosotros seamos formados, también quiere que nosotros seamos corregidos y también quiere que nosotros podamos salvarnos, ¿cierto? A nosotros nos puede gustar la palabra salvación, pero no nos gusta la palabra corrección. ¿O me equivoco? No nos gusta, hermanos. Pero es parte del trato de Dios, es parte del propósito de Dios, porque Él nos quiere hacer grandes, nos quiere usar, nos quiere bendecir, nos quiere formar y nos prepara para ir a la patria celestial, para ir al lugar en donde vamos a poder estar tiki-taka, o sea, completitos. Entonces, hermanos, la gratitud es una actitud tan relevante, tan importante para Dios, que tenemos que cultivarla. Tenemos que ser agradecidos. Y nuestra boca tiene que abrirse para decir gracias, Señor. Mire, y aquí no corre que usted diga, no, porque yo no soy muy comunicativo, yo no soy muy demostrativo. Aquí no corre eso. Aquí todos tenemos que ser agradecidos con Dios. Todo cristiano en todo lugar debería ser así. Y la gente dice, uy, así tenemos con mayor razón que decirle a esa gente, aprende a ser agradecido. Aprende a darle gracias a Dios por todo, aún en las cosas difíciles, aún en las pérdidas. Gracias a Dios porque no sufrió tanto tal persona. Gracias, Señor, porque está contigo. Gracias porque alcancé a darle todo mi amor. Gracias. Gracias, Señor. Uno tiene que aprender, ejercitarse. Porque la gratitud, ¿sabes de qué te protege? Te protege del orgullo. Porque las personas agradecidas generalmente, casi siempre, son personas humildes. Son personas humildes, que tienen un corazón para recibir y para dar. En cambio, las personas que son ingratas, podríamos decir, ¿cierto? Que no son agradecidas, o sea, son personas orgullosas. Tú les dices algo y se encrespan. Así pasa. O simplemente no reciben nada. No dan nada, no reciben nada. Entonces, la verdad es que el poder ser agradecido, el poder darle gracias a Dios, el poder levantar tus manos los domingos, hermano, aquí va a haber libertad. Qué linda la canción que cantaron delante, y yo me alegraba el ambiente, Señor, pero tiene que ser algo espontáneo, siempre, todos los domingos, porque venimos aquí con esa misión, vamos a darle adoración a nuestro Dios. Entonces, tiene que haber libertad y tiene que haber una actitud de gratitud. ¿Y qué es lo que son las manos alzadas? Gratitud. Eso es. Tú levantas tus manos y dices, gracias, Señor, aquí estoy rendido, mira, no soy nada, y aquí están mis manos dándote adoración y honra. Mi corazón está aquí, conectado contigo. Y si tú quieres te pones de rodillas, si quieres estás sentado, si quieres estás parado. Hay libertad para expresarle gratitud al Señor. Y eso es maravilloso. Y eso es un antídoto del orgullo. Para todos los que de repente se esté gestando dentro del corazón esa semillita, ¿cierto? Diabólica, que es la del orgullo. Eso nos permite, hermanos, cultivar, la gratitud nos permite cultivar la humildad, ser personas que tengamos un corazón correcto para hacer la obra de Dios y para amarnos y edificarnos mutuamente. Eso también, lo que hace la gratitud también es que mantiene los cielos abiertos para que podamos recibir las bendiciones de Dios, para que podamos recibir también dirección de Dios, para que podamos estar nosotros asistidos constantemente por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante ser agradecidos. Ser agradecido indica que estoy en lo correcto, o sea, estoy humilde. Estoy en el camino. Sí, no perfectos como siempre decimos, pero estamos en el camino. ¿Estamos en el proceso? ¿Tú estás? Excelente. Entonces,
todo el que es agradecido expresa su gratitud. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén, gloria a Dios. Tenemos que practicarlo, ¿cierto? De nuevo, nada, mentira. Bueno, entonces todos los que entienden este principio de la gratitud, entonces van a traer a la memoria. Busquemos, yo tengo mala memoria, la mayoría lo sabe. Tengo pésima memoria, no mala, pésima. Pero yo siempre intento hacer recordatorios. Escribo en mis libretas, escribo en mi agenda, hago cosas que de repente guardo cosas también, cosas que para mí son importantes, pequeños recuerdos y cosas. Tengo cajas llenas y Rubén me dice que soy cachurera y sí, lo soy, soy cachurera, pero voy guardando recordatorios de etapas. Recuerdo años de crisis en nuestra vida familiar, por ejemplo, pero no para mal. Lo recuerdo porque digo, Señor, tú nos sacaste adelante. Señor, mira el año tanto, este año lo tengo marcado, tengo escrito un poema, hago un recordatorio de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me libró cuando me libró de depresión, cuando me libró de tantas cosas. Cuando sanó a mi mamá del cáncer, ayuné y oré. Y el doctor que lo operó dijo, no, esto es cáncer. Le vamos a extirpar 3/4 del colon. Le sacaron 3/4 del colon, o un poquito menos, no sé cuántos exactamente. Y oramos. ¿Recuerdas, Rubén? Y el Señor obró y tengo una señal escrita. Recordatorio de todos los milagros que Dios. Claro, se me escapan mucho, pero de repente cuando uno se va poniendo más vieja van viniendo más cosas a la memoria, así que tengo esperanza de recordar más cosas, ¿sí o no? Tengo esperanza. Entonces, hermanos, las personas agradecidas tenemos victoria, y los que son ingratos, los que son mal agradecidos, desagradecidos, son orgullosos y ellos están cavando su propia tumba. Sus pensamientos no giran en torno a Dios, no giran en torno a las proezas de Dios. Sus pensamientos no están viajando, ¿cierto?, por la zona de los recuerdos victoriosos y aún por las cosas difíciles donde Dios estuvo ahí. Dios nos libró, Dios nos sacó, Dios te rescató. Alguien que contestó el teléfono. Ay, sí. Yo recuerdo que yo fui a abrir la puerta una vez y Dios me habló a través de una persona. Recuerdo también un momento específico cuando yo iba caminando y me invitaron a una reunión. Ay, Señor, ese recuerdo lo tengo. Tú estuviste ahí, tú pusiste a esa persona. Qué glorioso es poder ser sencillo y recordar y no ser orgulloso, porque todo orgulloso es malagradecido y todo malagradecido es orgulloso. Y nosotros no podemos ser así. Los orgullosos olvidan fácilmente. Entonces, lo que descubrimos aquí en el relato que leímos al principio de Josué 4 es que Dios quiere que tengamos un recordatorio, hermanos, cuyo propósito era que no olvidáramos lo que Dios hizo. No olvidar lo que Dios hizo. En la vida muchas veces nosotros queremos olvidar, pero los recordatorios de Dios nos van a ayudar a mantener los recuerdos que a Dios le interesan vivos, ahí, en constante gratitud. Yo recuerdo cómo Dios me rescató, yo recuerdo cómo Dios trajo a esta persona, cómo la salvó, cómo me salvó a mí. Entonces es importante que entendamos, hermanos, que a Dios le interesa que seamos, como dijimos al principio, reflexivos, que seamos personas que meditemos y que seamos personas que recordemos. ¿Cuántos aquí están recordando cosas? ¿Sí? Maravilloso. Él quiere que seamos agradecidos. Y quiero que leamos un versículo. Búscalo en tu Biblia. Lo puedes marcar si quieres. Mira lo que dice. Eso está en Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2. Capítulo
2, verso 6 al 7. ¿Lo tienen? Bueno, esto dice, maravilloso este versículo, es precioso. Miren, leámoslo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿Cómo? Llenos de gratitud. Y yo tengo otra versión que quiero leerles, que de una versión parafraseada. Miren lo que dice, qué buena. Este es un gran consejo para nosotros. Que esta palabra que acabo de leer, que voy a volver a leer en otra versión, lo que está haciendo es aconsejarte. ¿A cuántos de aquí le gusta recibir consejos? A casi nadie, ¿cierto? A veces, sí. ¿Para qué estamos con cosas? Bueno, algunos pueden a lo mejor estar más tratados en su corazón, pero a la mayoría cuesta, ¿cierto? El orgullo aflora, el viejo hombre. Pero bueno, Colosenses 2, del 6 al 7, dice, ahora bien, de la misma manera que confiaron en Cristo para que los salvara, confíen en Él también al afrontar los problemas cotidianos. Vivan en unión vital con Él, enraizados en Él y nútranse de Él. Mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor y fortalezcanse y vigorícense en la verdad. Rebosen ustedes de gozo y de acción de gracias en el Señor. Me encantó esta versión, hermano. No sé si todos me alcanzaron a poner atención. ¿Pudieron? ¿Lo siguieron? Ya, la mayoría. Con eso me quedo, Señor. Miren, cuando dice vigorizante, está diciendo que es que tenemos que tener una actitud que sea de vida, que vivifique, que sea enérgica, que sea con fuerza, que sea tonificante también dice, que reconforte y que sea reparadora. Reparadora, ¿se fijan? Hay algo que Dios nos está pidiendo y nos está aconsejando aquí también. Está aconsejando nuestra vida. Porque lo primero que dice es que si ustedes confiaron en Dios para que los salvara, ¿cuántos de aquí recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador? Todos, ¿cierto? Ya. Todos hemos recibido, hemos hecho una oración de salvación. Entonces dice, si confiaron en Él para eso, ahora también tienen que confiar en Él para afrontar los problemas cotidianos. ¿Cuáles son los problemas cotidianos? Peleas con el marido, peleas con los hijos, conflictos laborales, problemas económicos, ¿cierto? Problemas con la pastora, ¿cierto? Conflictos con ella. Amén, dicen todos. Hermanos, aquí está diciendo que problemas cotidianos vamos a tener y vamos a tener que enfrentarlos de la misma manera como lo hicimos. O sea, recibir a Cristo en nuestro corazón nos da una pauta de cómo tenemos que vivir el resto de nuestra vida. Vivan en unión vital con Él, nos dice. En unión vital con Él. Dice, manténganse, esto me encantó, mantengan un ritmo de crecimiento. ¿Cuántos de aquí sienten que han crecido desde que conocieron al Señor? Todos, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí sienten o ven que han crecido desde la semana pasada a esta semana? Ya, hay algunos. La mayoría no. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vivir enfocados y enraizados con Cristo. Necesitamos vivir como dice aquí, manténganse en un ritmo creciente. Tenemos que desear crecer, tenemos que desear, y para eso necesitamos nuestra mente y nuestro corazón, nuestras emociones tienen que estar alineadas con la palabra de Dios. O sea, Dios dice, sí, yo te creé con emociones, pero esas las vas a sujetar. ¿A qué? A la palabra.
Vas a sujetar todas tus emociones. No podemos vivir por emociones. No podemos vivir, ay, emocionado. ¿Qué es esto? Así, sí, hay ratos, ¿cierto? En que nos ponemos más gritones, más esto. Pero nuestra vida debe ser una vida que esté sujeta, enraizada en Cristo. Sujeta a Él. Mantengan un ritmo de vida creciente. Si tú no estás creciendo, mantener un ritmo de vida creciendo, entonces tienes que pensar y cuestionarte y decir, yo no puedo estar toda la vida de domingo en domingo. Tengo que ir a un nivel mayor espiritual. ¿Cómo lo logro? Enraizado a Cristo, motivado a buscar a Dios, conectado con su espíritu, en una actitud de traer recuerdos, dar gracias y vivir en función de lo que Dios dice, haciendo su voluntad, en un ritmo creciente. Oye, si tú identificas un problema que tienes, y tú dices, yo soy una persona, vamos a poner, contestadora. Yo soy una persona contestadora. Mi papá, mi mamá me dicen algo y yo me quedo callada. Nunca me quedo callada. Y mi esposo me dice algo, yo no me quedo callada. Entonces tú tienes que visualizar tu problema y empezar a vivir con el deseo y el anhelo de poder estar enraizado con Cristo, porque Él es manso por excelencia. Y Él es el que nos enseña. Él es el que nos enseña. Hay hombres igual, porque a veces la gente piensa, las mujeres, no, hombres que son terribles. Igual, si no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con tu carácter y tu formación. Entonces, vivamos en unión vital con Él, enraizados, nutriéndonos, porque dice, y rebosen ustedes de gozo y de acción de gracias. Acción de gracias. ¿Cuándo podemos dar acción de gracias, hermanos, si no tenemos un ritmo creciente, si no estamos enraizados con Dios, si no tenemos recordatorios, si no estamos pensando como Dios quiere que pensemos? Es tiempo de estar vigorosos en nuestra fe, estar fuertes, firmes. ¡Qué tremendo! ¿No les parece tremendo el consejo que Dios nos da? Este versículo debería ser, pero para nosotros, un desafío, un emblema, un consejo que yo quiero alcanzar, que yo quiero seguir. Yo quiero, Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero, Señor, tener un ritmo de vida espiritual creciente. Sí, porque alguno puede decir, sí, yo he crecido, tengo ahora trabajo, tengo esto, pero se trata de tu vida espiritual. Se trata de ir más allá aún. Entonces, nuestro Dios es Dios de propósito. Nuestro Dios es Dios de planes y de propósitos para nuestra vida. Entonces, fijémonos, un simple recordatorio, hermano, de lo que Dios hizo con nosotros y va a seguir haciendo, porque nosotros aspiramos a un crecimiento continuo, constante en nuestra vida, un desarrollo espiritual constante en nuestra vida. Entonces, cuando recordamos el versículo que leímos al principio, y Josué hace toda la instrucción y todo, y dice, ¿para qué querrá las piedras? Y el Señor le dice, ahí en los versículos le dice, es para que recuerden, miren, sería la gratitud que ustedes van a entregarme a mí. Ustedes van a dar a conocer a los demás a través de ese recordatorio. Van a dar a conocer quién soy yo, quién es Dios, quién es el Dios que hizo el milagro de abrir el mar. Y por eso está aquí este recordatorio de piedras. Porque yo quiero que todos sepan, que las generaciones sepan. Por eso es que él dice en los versos más adelante del capítulo 4 de Josué, dice, porque ustedes tienen que contarle a sus hijos. Les dice, cuando sus hijos pregunten, porque los niños van a preguntar, van a decir, papá, ¿y por qué tienes esa cruz? Papá, ¿y por qué tienes esto guardado aquí? Papá, ¿y por qué tienes ese cartelito puesto en la puerta? Papá, ¿y por qué hiciste esto? Mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro?
Los niños van a preguntar. Tus hijos van a preguntar. Los míos preguntaron. ¿Y qué vamos a responder nosotros? El Señor le da la instrucción a Josué y le dice, y cuando sus hijos les pregunten, ustedes les dirán lo que yo he hecho. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Quién es el Dios único y verdadero? Ustedes le dirán a sus hijos. Ahora, esta es una tremenda responsabilidad que el Señor nos da. Es decir, sentarte junto a tus hijos, sentarte junto a ellos y empezar a contarles todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que Dios está obrando, todo lo que Dios hizo en las historias bíblicas, pero también todo lo que Dios hizo en tu vida, en tu corazón, cómo Dios te llamó. ¿Le has contado a tus hijos? ¿Le has contado tu testimonio de cómo andabas perdido y Dios te llamó? ¿Le has contado, a lo mejor no con tanto detalle, pero le has dicho lo que Jesucristo significa para ti? ¿Cómo entró a tu corazón? ¿Que hiciste una oración un día y que alguien te ayudó? ¿Que hubo alguien que estuvo contigo? ¿Le has contado a tus hijos eso? ¿Cuántas historias, te pregunto, cuántas historias de la Biblia han escuchado tus hijos de tu boca? Porque esa no es responsabilidad de la escuelita de niños en la iglesia, no es la responsabilidad de las escuelas cristianas, ¿cierto? ¿De quién es responsabilidad eso? De los padres. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas historias bíblicas le has contado a tus hijas o a tus hijos? ¿Conocen a través de ti la historia de Sansón? ¿La historia de David? ¿Conocen de tu boca y tú te has sentado con ellos y le has dicho, mira, y este es el mejor superhéroe que podemos tener? Ese ha sido te digo quién ha sido mi superhéroe toda la vida. Jesús. Jesús. ¿Han escuchado eso de tu boca? Yo, cuando este niño me mandó el mensaje, Lester, yo me puse a llorar. Me puse a llorar y dije, Señor, a veces creemos que no sirve de nada que nosotros digamos o no digamos, que le hablemos a alguien o no le hablemos, que tengamos cuidado de niños o que tengamos atención y que invertamos tiempo, energía con los niños o con otras personas. Pero estoy tan equivocada. He pensado tan emocionalmente y carnalmente, porque al leer eso me di cuenta que Dios me mandó un mensaje. Dios me envió un mensaje. Me dijo, hija, enfócate. Me cacheteó. Hay una persona que estuvo con ustedes y voy a usarla para que te hable y te diga que todo lo que hacen con los niños tienen que hacerlo cada día mejor. Porque él estuvo descarriado y recordaba cuando hicieron una coreografía de merengue los niños, cuando salían a predicar y en vez de decirle, no, nosotros no celebramos, salíamos con carteles y decíamos, no al Halloween, y les llevábamos dulces a la gente y le decíamos, nosotros no queremos sus dulces, nosotros creemos que Jesús es el Señor, y los niños decían, no al Halloween, y gritaban. Hermanos, qué maravilloso es poder saber que hay una semilla que uno siembra en los corazones. Cuando fueren viejos no se apartarán del camino. Pero tenemos que hacerlo. Los padres tenemos una responsabilidad impresionante y tienes que armarte de valor y de energía y de poder de Dios para poder hacerlo y hacerlo bien. Y todos los demás tenemos una responsabilidad. Si no tenemos hijos pequeños, vamos a tener algún sobrino, un nieto, el hijo de alguien que necesita mentoría, que necesita atención. A veces jugamos con los niños, pero ¿quién les da una palabra? ¿Quién les enseña una historia? Miren, les voy a decir, en ese tiempo, en el cuidado de niños que teníamos, y está Gonzalo y la Bárbara aquí y Cristóbal, que me pueden confirmar, y también Leilín, en esa época, cuando Leilín estaba en un grupo más grande, pero en ese tiempo los niños recibían palabra.
Y eso es lo que queremos esforzarnos con la Bárbara cuando planificamos y buscamos los temitas, que ellos reciban una palabra. Y si meten boche, que metan boche. No te distraigas, porque necesitan recibir palabra de Dios. Necesitan que algún día esas historias, la de no sé, ¿cuál te acordáis, Cristóbal? Las historias, la de Zaqueo, ya. También la de Jonás, ¿cierto? Son típicas historias, pero que causen un impacto de obediencia, de búsqueda de Dios en los corazones de los niños. Y eso hace la palabra de Dios. Pero nosotros necesitamos reconocerlo para hacerlo también. ¿Cuántas historias, entonces, yo te pregunto, has dejado de contarle a tus hijos de tu experiencia con Dios? Empieza a contárselas. Y sabes que no importa que tus hijos sean grandes. Nosotros hacemos ciertos recordatorios cuando van los hijos a la casa. A veces nos ha dado eso de que nos sentamos en el living y nos ponemos a conversar. Hoy, ¿te acuerdas cuando el Señor no teníamos el auto y el Señor después nos bendijo? ¿Y te acuerdas cuando no nos recibían en ninguna cosa de esto y el Señor nos abrió las puertas en esto? Estuvo Dios ahí hoy. Y hablamos de cosas cuando pasamos alguna necesidad y Dios proveía. Esos son los recordatorios. Tenemos que hacerlo. Tú tienes que hacerlo con tus hijos. Te digo, enseña a tus hijos desde el corazón. Enséñales, dales la palabra. Enséñales todo lo que Dios ha hecho contigo, muéstraselo en tu vida. Haz que tú seas una evidencia, haz que tú seas un recordatorio, porque como dijo el Señor, cuando ellos pregunten, cuando tú vayas a comprarte un auto, dile, esto lo va a dar el Señor, no digas por ningún momento otra cosa. Esto lo dio el Señor. Mira hijo, súbete. Esta es la bendición de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es nuestro proveedor. Porque Dios está lleno de generosidad, porque Dios es nuestro papá. Entonces, qué bueno es poder tener esa lucidez, hermano, para poder despertarnos y que ellos vean que nosotros somos un recordatorio viviente de lo que Él ha hecho. Y ellos van a poder creer y ver. Quizás mis hijos o tus hijos están aquí hoy día porque tú has hecho las cosas más o menos bien. No perfectas, pero más o menos bien. Sigue y cada día mejor. Cada día mejor. Conecta con Dios a tus hijos. Siéntate a conversar con ellos. Papás, les habla a los hombres. Papás, siéntense a conversar con sus hijos. Deja el celular de lado, déjalos lejos. Yo a veces todos regañan porque yo les saco el sonido de mi celular, saco todos los sonidos, lo dejo por ahí. Pero yo a veces quiero estar tranquila y en paz. Y con mayor razón si tuviera hijos chicos. Quiero estar conectado a ratos especiales con mis hijos. ¿Quieres eso? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? Hazlo. Siéntate, voy a contarles esta historia, voy a darles esto. Seguro, en el transcurso de la vida, recordarán y confiarán. Recordarán todo lo que tú les enseñaste. Y para terminar, quiero que leamos un salmo. ¿Están cansados? ¿Resisten? Sí, resistimos. Sí. Escuché que sí. Ya, ok. Salmo 78. Vamos a leerlo. Ay. Hermanos, tenemos una responsabilidad súper grande con las generaciones, con nuestra vida y con nuestros hijos. Y yo te invito a que levantes piedras recordatorias. Te invito a que lo hagas. Te invito a que tú seas alguien que esté siempre recordando y dando gracias, diciéndole al Señor, gracias Señor, y que tus hijos puedan escucharlo, porque las piedras recordatorias es para que otros pregunten y es también para mantener un corazón humilde,
un corazón agradecido. Entonces, es súper importante que recalquemos esto en nuestra vida, que nos recordemos a nosotros mismos, porque es para que podamos mantener la visión clara y poder mantenernos firmes hasta el último día de nuestra vida, hasta el final. Entonces, yo no me olvido que el Señor dijo, así me conocerán, por los recordatorios de sus padres, mis hijos, sus hijos me conocerán. Eso es lo que Dios quiere, que lo propaguemos a nuestros hijos y a muchas más personas. Bueno, Salmo 78 dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor y de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, que eran una generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Hasta ahí. De eso tenemos que cuidarnos, de no ser fluctuantes, de no ser rebeldes ni obstinados. Tenemos que cuidarnos de eso. Y tenemos que pedirle al Señor que tengamos esta postura. Esto es lo que Dios quiere, que transmitamos a nuestras generaciones, que transmitamos a nuestros hijos, sean grandes o pequeños, no nos cansemos. A veces uno se agota, es verdad, uno se cansa, estoy cansado, he repetido las mismas cosas, pero tenemos que tomar fuerzas en Dios, fuerzas, y hacerlo en el Espíritu, porque el Espíritu nos vivifica, Él nos hace fuerte. Entonces tenemos que predicarles, hablarles, enseñarles, ministrarles, consolarlos, ayudarlos. Es una tarea preciosa. ¿Por qué no la hacemos? Hagámosla bien. Y no que no seamos hallados nosotros como dijo aquí el Señor, esa generación. Sus padres eran rebeldes. No, nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos y vamos a darle el ejemplo que corresponde. Vamos a poner recordatorios. Un recordatorio permanente quiero ser. Yo quiero ser un recordatorio permanente de quién es Dios, quién es Jesús. Maravilloso Jesús, que transforma la vida. Dime, ¿no te da miedo que tus hijos algún día estén perdidos quizás qué cosa? Entonces, si tienes un poquito de temor, entonces empieza no solo a orar, sino que a hacer recordatorios. Háblales, lee la Biblia para que tengas que entregarles. Llénate de Dios, ven a la oración, llénate de su presencia, su Espíritu Santo te va a usar. Ellos van a ver un ejemplo, van a querer ser un hombre de fe porque su padre, su madre es una mujer o un hombre de fe. Hagámoslo una realidad. Este es un salmo que fue escrito es un salmo generacional, pero me llama la atención que está escrito como en un presente continuo. Me llama la atención para todas las generaciones. Esto corre para todos. Esta es una responsabilidad que no le pertenece a otro que no seamos nosotros, tú y yo. Tú y yo. Sea un recordatorio. Sea un recordatorio. Sea un recordatorio para otros, para tus hijos, para tus vecinos. Que todos vean quién eres tú.
Tú eres un levantado, un restaurado. Tú eres una persona nueva, criatura nueva somos. Qué maravilloso. Te pido que cierres tus ojitos, vamos a orar.